23:35. Estamos en Calle 52, Historias y Jazz. Salió cantadito, ¿viste? Matías Vázquez, Calle 52, Historias y Jazz. Bueno, mi padre se ganaba la vida cuando yo nací voceando en la calle. Aquello de compro baterías, muebles viejos, camas viejas en la cama y ese tipo de cosas. Voceaba aquí por las calles de Las Heras en una carretela, ese tipo de cosas. Así es que bueno, seguramente aquello de Calle 52 a mí me salió de eso. No, esta última vez me salió más vendimial. ¡Ay, Dios mío, se ven las vendimias! Mamita querida, agárrate. Buen gusto quedar a un costado hasta principios de abril. Lo digo yo como una veleidad. Y lo que le decía a Matías Vázquez, nuestro operador, casi inconscientemente estamos buscando que este programa sea cada vez más complejo y menos accesible. ¿Cuál es el destino? La extinción. Bueno, esperemos que eso no suceda y que todavía esta rara especie que se llama Calle 52 Historias y Jazz pueda sobrevivir algunos años. Estamos en Mendoza, usted nos escucha por AM 680, FM 98.9, por radioniwil.com.ar o por la aplicación de su celular que es Radio New Will. Seguramente más de uno se ha quedado pensando, ¿no es cierto, querida Emilia, querido Miguel? En el cuento que les pude relatar hace un ratito, el progreso de la ciencia, de este rey que mandaba a quitar los ojos de todos sus súbditos para que no vieran la realidad. Seguramente más de uno habrá hecho alguna analogía con algún asunto de la realidad. La gente piensa por su cuenta y uno lee a Silvina Ocampo. Los Ocampo, vamos a hablar de Silvina Ocampo. A ver, yo les dije, de un lado tenía a su marido, Adolfo Bioy Casares, del otro lado tenía a su hermana Victoria Ocampo, gran promotora cultural, señora que pagaba muchas cenas, que tenía su castillo en la ciudad de Buenos Aires y su castillo también en la estancia, en los campos, perdón, ¿cómo se llamaba? La estancia de los Ocampo, así se llamaba o algo parecido. No creo que hubiese una cacofonía entre Campo y Ocampo. Ya voy a recordar bien con este texto que tengo. Por un lado, Victoria Ocampo, por otro lado, Adolfo Bioy Casares, el pícaro de su marido, buen escritor, muy buen escritor realmente, y su amigo íntimo, Jorge Luis Borges. Así que, ¿qué le quedaba? ¿Qué le quedaba a la pobre Silvina, que nació en 1906 y murió en 1993? Es decir, que vivió 87 años. Su marido, Adolfo Bioy, la sobrevivió algunos años bastante tristes. Recuerdo en esas notas periodísticas que no se deben hacer. En un canal de Buenos Aires lo visitaron a Adolfo Bioy Casares, ya muy viejo, muy enjuto, esquelético, con un traje que en otro momento habrá sido de gran lujo y fasto y que ahora era nada más que un harapo, con una corbata que él habrá considerado muy elegante y no era nada más que un trapo colgando de su cuello. Y el motivo de esa nota periodística era que el bueno de Bioy estaba pasando muchas necesidades. Un tipo que no tuvo que trabajar nunca, vivió como la burguesía argentina de la sociedad rural, ¿no? Como lo siguen haciendo todavía, ¿no? Vivió de eso que se llama plusvalía, es decir, vivió de las necesidades y del trabajo ajeno. La construcción de una gran fortuna sobre la
proliferación de la pobreza ajena. Es matemática pura, no es muy difícil de explicar. Pues bien, todo esto adornado con grandes reuniones sociales, con viajes a Europa, con aquello de la vaca atada, recuerda usted, ¿no? Que se llevaban la vaca atada en el barco para tener leche fresca una vez que llegaban a París, y ese tipo de cosas. Y hablaba Bioy, el esposo de Silvina, y se quejaba incluso de asuntos muy menores, de un yerno que lo había estafado y que cobraba una mísera jubilación. Eran los años 90, recuerdo. Y vi eso en televisión, y yo ya había leído La invención de Morel y El sueño de los héroes y Las aventuras de Bustos Domecq junto con Borges. Bueno, yo ya era un muchachón grande. Y dije, a veces la muerte llega tarde en la vida de algunas personas. La muerte incluso llega más tarde que la visita de algunos medios de comunicación que se encargan de mostrar esas miserias y que uno las recuerde. Incluso leyendo Descanso de Caminantes, los diarios, la autobiografía de Bioy, donde habla de todas esas mujeres hermosísimas que él tuvo, y de esos fines de semana en estancia, y de esas escapadas a Punta del Este, y de todo ese placer físico, intelectual, de todo ese paladar, y de todo ese champagne, y de toda esa literatura, y de toda esa charla entre hombres y mujeres de garbo, fasto, y en muchos casos también talento, el caso de Jorge Luis Borges. Toda esa imagen contrasta con aquello último que se mostró y que no tendría que haberse mostrado. Bueno, aquí tenemos a Silvina, de quien hemos hablado toda la noche, o al menos ella ha hablado por nosotros a través de sus cuentos. Como les decía, nació en el año 1906, murió en el 93. Primero se le dio por la pintura, y la familia Ocampo la mandó a estudiar nada menos que con Giorgio de Chirico. Y cuando anda a estudiar, es como ir a estudiar fútbol con Maradona, ¿no? Anda, bueno. Una cosa que le gustó y no le gustó. Y dejó la literatura para siempre. La pintura. No sé si para siempre o como actividad principal en su vida. Uno siempre está tentado de arrojar un para siempre de vez en cuando en la radio o en la literatura. Habría que prohibirlos porque esas cosas no se saben. Su irrupción en el panorama literario argentino vino de la mano de un libro de cuentos que se llama Viaje Olvidado, del año 37, del que ella renegó durante muchos años. Los nombres, del 53, Pequeña Antología, Espacios Métricos, del 45, son otros esfuerzos literarios y artísticos que tuvieron mejor resultado. Finalmente, en el 72, publicó su última entrega poética titulada Amarillo Celeste. Bueno, las mayores cotas literarias las alcanzó Silvina Ocampo con sus incursiones en el género de la narrativa de ficción, al que contribuyó también con valiosas aproximaciones en formas de ensayos y antologías. Dejó un poco toda esta historia del cuento corto y la poesía y se metió en el asunto de la literatura fantástica. Bueno, lo mismo hacía su marido, Adolfo Bioy Casares. Lo mismo lo hizo Manuel Peirú, Enrique Anderson Imbert, toda gente de su círculo de amistades ahí, muchachos de la sociedad rural. Borges estaba un poco fuera de esto, porque por más que fuese el grupo de Martín Fierristas y el grupo Sur, era un piojoso. Era como si yo me arrimo, qué sé yo, al círculo de los no sé qué. Póngale usted el título que quiera. Voy a seguir siendo. Borges venía obviamente de una familia de gran abolengo, pero venía a menos. Tan a menos que el tipo vivía de un pequeñito sueldo de director de una biblioteca de barrio. Más no diremos de Silvina Ocampo. Al menos, si es que a alguien le ha despertado el interés, esta noche ustedes se han enterado en un programa de la Niwil, aquí en Mendoza, que existió una escritora cuyo nombre fue Silvina Ocampo. No Victoria, Silvina. No la esposa de Bioy,
Silvina Ocampo, la escritora, no la amiga de Jorge Luis Borges, no, Silvina Ocampo. Les recomiendo fervorosamente su literatura, que yo he empezado a frecuentar últimamente, porque uno también cae en esos pecados de nombres por hombres o de nombres por mujeres, y la aproximación entre Silvina y Victoria, uno, bueno, siempre trata, no es que las confunda, sino es que abunda en el apellido Ocampo, y se pierde a Silvina por haber admirado tanto a Victoria. Verá que para asuntos de mujeres siempre hay tiempo. Sale Victoria, entra Silvina, y la música es de nuestro querido Brad Mehldau. El tema se llama Alvarado, pertenece al disco Largo del año 2002, y lo que han escuchado ustedes es una demostración de
incluso de color jazzístico, del trío de Brad Mehldau. Color, color. ¿Qué color tiene la música de Brad Mehldau? Es la consigna de esta noche. En Calle 52, Historias y Jazz. Faltan 10 minutos para llegar al final del programa. Calle 52. Jazz. Cerca de la medianoche. Amigos queridos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente que nos sigue apoyando comercialmente. Este año estoy mencionando a la librería o el espacio de lectura Antú. Y si usted quiere imitarlos, y quiere apoyar nuestro proyecto para que podamos seguir adelante con La Esquina, con Calle y con Un Rego Meditabundo, yo les voy a dejar un mail que es sencillísimo para que nos pongamos de acuerdo y podamos conversar respecto de este proyecto. miguelgarciaurbani@gmail.com miguelgarciaurbani@gmail.com Calle 52, Historias y Jazz, y tengo en mis manos un poema de mediana estatura de el último libro de poesía de Silvina Ocampo, aquel que tiene este nombre tan rumboso. Se llama Amarillo Celeste, el libro del año 72, y la temática del poema, si es que los poemas tienen temática, se llama Ex Voto. Me gusta mucho. Ex voto, Silvina Ocampo. Como los otros no aman, tal vez para olvidar el tormento de amor sin conmiseración, para la última pena sin cálculos ni rumbo, como si no importara que te amen o no te amen, con humildad de perro, contento con las sobras de la comida de otro. Como en un claustro arcano que encierra enormes patios con naranjos y hierbas que perfuman la noche. Como la dura hiedra, así misma en la tierra, o como las raíces al agua que la ciega y la riega, como la madre selva a los troncos que besa ciegamente apretada, sin lamentos, cuando algo de su sitio la arranca. Como tú y yo hemos visto que aman los animales a sus hijos que amparan, o bien hora por hora, como Santa Teodora, que explicando sus pecados de hombre se disfrazaba. ¿Cómo ama al hondo sueño la persona que duerme cuando piensa dormida? O como los acróbatas que no ven el peligro aunque suene el tambor de la prueba mortal, con lúcida mirada de lince y sin vergüenza, con heridas que tienen labios para besar a cualquiera, al que nadie dio un beso de cariño, aunque no llegue a ser un objeto admirado tal vez por lo que falta y no por lo que sobra, dar luz y darle brillo para hacerlo perfecto. ¿Acaso no se lustra una manzana opaca pasándole la mano? Como el ávido niño el brazo que lo acuna, o a la leche que bebe, o al primer flan que prueba. Como incesantes noches aman el sol que nace, o el sol rojo de la noche cuando le quita el día, siempre como si fuera una primera vez, cuando nada es bastante y un poco demasiado. Y una palabra sola,
como se ama un abrazo, a una mirada como si fuera el cuerpo entero, aunque la cruel ausencia destruya cada imagen que hemos atesorado. Aunque cuando detestemos la bestia que era un hombre o la hiena mujer. Aunque el rencor funesto se disfrace de santo y nos muestre su máscara pérfida en cada calle, transformar un minuto en 1000 años de dicha, encerrarse con llave en un cuarto creyendo que ya no puede entrar por esa puerta el mal, y ya de tanto creerlo, que no se atreva el mal a entrar por esa puerta. No sentir el lugar donde están los riñones, ni el hígado ni el vaso. Saber que el corazón se mete en todas partes. No sentir el cansancio, y no sentir el frío, y no sentir la angustia, mas sentir hasta el grito de un cristal en el alma, y la voz de los muebles, el ímpetu del género, de la ropa abrazada, o de los trajes quietos, que traman subterfugios en la percha colgados, y creer a cada rato que nada es imposible, y que lo horrible es bueno, y lo bueno es perfecto, y verse en el espejo con cariño sincero, o acaso con un poco de simpatía a veces, aun cuando nos den ortigas por colchón en lugar de agua, y en vez de paz, horror, de todos modos, como una criatura no sabiendo por qué, como creí y aún creo que uno es capaz de amar, como los sabios saben caminar sobre las brasas sin sentir que nos queman, ofrecer los 2 ojos para que los arranquen, o dormir sobre la espada clavada en el cuerpo, dejar que a uno lo entierren mucho antes de haber muerto. ¿Acaso una traición no hace sufrir lo mismo? ¿O la separación no es más intolerable? Y siempre, aunque haya muerto la esperanza y nos clave sus cuchillos tan fríos, la belleza que pasa con fe, y aunque desgaste secretos de los goces, el tiempo sigue siendo voluptuoso. Como las bordadoras con los hilos de colores bordan figuras mágicas, mejores que las reales, como las surcidoras se remiendan una colcha, volviendo más precioso que la colcha el remiendo, como el reflejo al agua que repite sus líneas, o la estrella a la luz, o la virgen al niño, por el que ha de sufrir después de haber sufrido. Este hermosísimo poema se llama Ex Voto, lo escribió Silvina Ocampo. En su talento y en su memoria nos hemos solazado esta noche, y también en la música de Brad Mehldau. Con un poquito de un tema de Brad Mehldau nos despedimos, y yo le agradezco infinitamente a Matías Vázquez por la dedicación, la atención y el talento que le pone a este programa. Nosotros nos encontramos mañana a las 22 con La Esquina, aquí en Newell. Chao, muchas gracias.